buenos días, un placer estar en esta jornada para el ciclo de capacitaciones para gestores de parques industriales. Nos acompaña hoy Carlos Ferraro, economista, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad París 10 de Francia, que tiene una muy vasta experiencia en temas de asociatividad empresarial, brindando formación, asistencia técnica, investigación, apoyando pymes, sistemas productivos locales, y que seguramente muchos lo conocerán por su larga trayectoria en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y sus asesoramientos y trabajo junto al BID, Unión Europea, OIT, con quien nos hemos encontrado varias veces en muchas actividades que tienen que ver con esta cuestión de la asociatividad empresarial, los clústeres, los distritos, y sus ventajas, sus cuestiones positivas para el desarrollo competitivo y productivo para los territorios. Así que vamos a charlar con él algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la asociatividad empresarial, las cadenas de valor y demás. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, Esteban, un gusto poder acompañarte y acompañarlos, y nada, acá estamos. Muy bien, genial, gracias. Bueno, primera pregunta para romper el hielo, porque ya te he presentado y ya todos saben quién sos. ¿Por qué la asociatividad empresarial? ¿Qué es? ¿Qué beneficio genera a las pymes y a los territorios? Bueno, el tema de la asociatividad empresarial es un tema que viene de larga data y que busca generar una mayor escala en los instrumentos de apoyo a pymes. Hubo una época en la cual se pensaba que el atendimiento a la demanda de las pymes debía ser una cosa a medida, como un traje a medida. Se hablaba del tailor-made. El instrumento tenía que ser muy adaptado a la demanda y a la demanda individual, lo cual sería muy bonito, pero sumamente costoso, sumamente caro, y sin recursos ni económicos, ni monetarios, ni humanos para satisfacer, ¿no es cierto? Requeriríamos un consultor por cada empresa, prácticamente. Entonces, se fue difundiendo esta forma de trabajar sobre grupos asociativos, grupos de empresas agrupadas en función de tener las mismas necesidades, enfrentar los mismos problemas, traducir eso en demandas similares, entonces generar desde la oferta, desde los instrumentos de la política pública, respuestas asociativas, respuestas asociadas, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen, y que está ligado también a cuestiones que son clásicas en las políticas de apoyo a pymes, que vienen ligadas a los planteos de los distritos en la concepción de Alfred Marshall a fines del siglo XIX, cuando trabaja con distritos o aglomerados empresariales, en donde justamente el efecto de la localización, la cercanía, genera ciertas formas asociativas de distinto grado, de distinta profundidad, de distinta complejidad, que hacen que se acerquen proveedores especializados, aparezcan algunos servicios para atender demandas específicas, y eso da origen a esta forma de trabajar bajo formas asociativas, que pueden ser, está muy de moda hablar de redes, sin especificar muy bien de qué se trata el trabajo en red, los distritos industriales, los clústeres, y distintas formas de asociatividad que pueden ser más o menos formales. O sea, muchas veces nosotros vemos que hay formas asociativas que no están documentadas, que son acuerdos de palabra, en donde el tema de la confianza y la palabra vale mucho, ¿no? Mientras que en otros casos existen acuerdos territoriales, pactos, que están formalizados con mecanismos de governance públicos, privados, que a veces son sumamente necesarios porque hay
traspaso de fondos, subsidios. Entonces estos esquemas más formales justamente son la justificación del uso que se va a dar en la contraparte de los fondos asignados. Muy bien, genial. ¿Y qué diferencia hay con las cadenas de valor? ¿Son lo mismo los clústeres y las cadenas de valor? ¿O hay clústeres que son sectoriales seguramente, o que están trabajando pero no necesariamente conforman cadenas de valor? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, a ver, nosotros tenemos, a veces se usa el tema clusters para trabajar a nivel sectorial, y en realidad es como una mirada de nuevo cuño sobre la tradicional política sectorial, ¿cierto? Y bueno, como yo trabajo desde lo territorial, me parece importante diferenciar una política sectorial, no sé, pongamos no sé, el calzado o el sector textil, confecciones, de lo que sería un clúster de confecciones en la localidad tal o en la provincia tal. Porque hay diferencia entre esta mirada sectorial, la política cafetera de Colombia, o el clúster del café en el Quindío, ¿no? Eso por un lado, la diferencia entre lo más acotado, lo más territorial y lo nacional. Y después, bueno, en el clúster intervienen una serie de instituciones, elementos, los productores, y cuando uno mira el clúster en un territorio, tiene en ese territorio distintos eslabones de la cadena productiva. A veces los tiene todos y a veces tiene algunos. La cadena productiva, la cadena de valor, se diferencia del clúster porque cadenas productivas hay en todos lados, en todos los sectores, en todas las actividades. ¿Qué es una cadena productiva? Una cadena productiva son las distintas fases por las cuales va atravesando la materia prima en su proceso de transformación hasta llegar al proceso final. ¿Cierto? O sea, te voy a dar un ejemplo concreto, algo que estuvimos trabajando hace poco, que tiene que ver con la producción de papas procesadas, que usamos para hacer las papas fritas en casa. McCain se instaló a mediados de los años 90 en Balcarce, porque es una zona productora de excelencia de papa de muy buena calidad, con todo un sistema de apoyo, el INTA, etc. Y McCain, a partir de su instalación y de acuerdos que tenía con los mercados globales de alimentos procesados y las cadenas de comida rápida, fundamentalmente, justo antes de decidir instalarse en Balcarce, tenía otras alternativas, cerró un acuerdo con McDonald's para proveer McDonald's de Brasil, que en ese momento era un gran consumidor. Entonces, exporta papa procesada. Y Argentina empieza a exportar papa procesada, papa industria, a partir de la instalación de McCain. Me fui un poco por las ramas, la hice muy larga, pero lo que quería decir es que en Balcarce están, a partir de esta inversión extranjera, varias fases, casi todas las fases de la cadena productiva de la papa. La papa que sale de Balcarce en camión al mercado brasilero, ya embolsada, congelada para los supermercados y cadenas de McDonald's, etc., es una papa semilla producida en Balcarce y en su zona, con productores de la zona, con sistemas de recolección y almacenaje que se hacen en la zona. Aparecen las tolvas de fabricación nacional a partir de adaptación de productores nacionales, se van instalando otras empresas, se instala PepsiCo, se instalan pequeñas empresas que
trabajan con el descarte de la papa. Hoy en día hay también una pequeña empresa innovadora que está tratando de hacer algún subproducto a partir de residuos de papa. Entonces, toda la cadena productiva está presente en ese territorio. Claro. Ahora, eso formalmente no es un clúster. Hay intención de la Mesa de la Papa y del sector público y del sector privado de constituir un clúster, de trabajar con el Ministerio de Agricultura, de lo que era en su momento LOCAR, ver las posibilidades, aunque ahora no sé si hay financiamiento para la constitución de clúster, etc. Pero ahí nosotros tenemos un funcionamiento de clúster sin que haya un clúster formal, porque hay una articulación público-privada a través de distintas instancias, y ahí tenemos sí toda la cadena de valor presente, inclusive con grandes agregados o con agregados muy interesantes de valor. Entonces, a mí, por ejemplo, ese me parece un caso muy virtuoso, porque se da una empresa grande que tracciona, hay una fuerte asociatividad de productores, y no solo de productores primarios, sino de productores de maquinaria, de equipo, de servicios de ingeniería, de consultoría. Hay empresas de consultoría que asesoran a los productores sobre los temas de manejo del suelo, etc. Entonces me parece ese que es un caso interesante y que muestra la diferencia entre lo que es un clúster y una cadena de valor. La cadena de valor la tenemos presente en todo. Podemos tomar el sector del calzado, podemos tomar, ¿cierto? Y acá hay un elemento interesante, ya que estaba hablando de cadena de valor, porque hay un tema nuevo, y que también aparece en este caso de la papa embalcarse, que nosotros cuando miramos la cadena de valor, tradicionalmente tenemos una mirada lineal, ¿cierto? ¿Cómo va pasando? Vuelvo con la papa. La semilla de papas se cultiva, se produce una papa, esa papa se cosecha, de la cosecha va al almacenamiento, del almacenamiento va al mercado de fresco o al mercado de industria, se pela, se lava, etc. Bueno, en cada una de esas etapas hay un agregado de valor y en donde intervienen distintas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Balcarce hay una fuerte presencia del INTA que fue desarrollando desde su creación en los años 40 variedades de papa para adaptarlas al consumo. Y la llegada de McCain lo que hace es impulsar la innovación en la genética hacia la papa industria, que es una papa diferente a la que nosotros compramos para el mercado de fresco en la verdulería. Entonces ahí hay como, es muy interesante analizar la cadena de valor porque permite ver toda esta complejidad. Y el tema nuevo pasa por todo el tema ambiental. Cuando nosotros miramos la cadena de valor, vemos esta secuencia lineal y pensábamos hasta hace unos años, que el ciclo terminaba cuando el producto se consume. Claro. Hoy en día el ciclo continúa y el residuo del producto también es parte de la cadena de valor y hay que mirarlo eso y hay que integrarlo. A mí me parece interesante también porque justamente hay algunas producciones de chips y de papas tipo chips que nosotros consumimos para snack, que están hechas con los desechos de la papa que no va a la papa congelada de McCain. Entonces, me parece que ahí también hay una cosa muy interesante y también hay mucho para extraer en temas de fécula, almidones y subproductos que no se les está sacando provecho y que, por un lado, reducen los residuos y agregan valor a la cadena. Sí, eso nos lleva a un capítulo, ¿no? Vamos a tratar hoy, que es toda la cuestión de la economía circular, la cuestión de la bioeconomía, que para la Argentina es algo muy importante, por ejemplo, generar energía a partir de residuos de la actividad agropecuaria en general. Pero me gustaría volver, si te parece bien, a lo siguiente. Hablaste de redes,
hablaste de confianza, hablaste de complejidad, hablaste de territorios. Mi pregunta es, ¿y las empresas en particular, cuando están asociadas unas con otras, pongámosle en un clúster, en un distrito, o si estuvieran asociadas dentro de un parque industrial, qué beneficios obtendrían? ¿Qué ganarían? ¿Escala? ¿Aprendizajes? ¿Mejor llegada a proveedores? ¿Cuáles serían las 3, 4 cosas que resaltarías? En términos generales, ¿verdad? A ver, cuando las empresas se asocian en forma cooperativa, forma de cooperación, ¿verdad? En un parque industrial, en un clúster, en un distrito, tienen varias ventajas que algunas son las que enumeraste, ¿no? Por un lado, cuando hay asociatividad en una localidad determinada, en un territorio acotado, que puede ser un municipio, puede ser el recinto de un parque, puede ser el territorio donde está radicado el clúster, un distrito industrial, se genera circulación de información. Es decir, el hecho de haber empresas... A ver, primero hay que distinguir una cosa, que la aglomeración, la localización, da ventajas por el hecho de estar cerca. El hecho de estar cerca hace que uno se pueda conocer, pueda entablar relaciones, pueda ver lo que hace el otro y en qué medida lo que hace el otro complementa lo que yo hago o me está dando una idea de cómo él lo hace mejor, si es mi competidor o si yo me puedo relacionar con él. Pero la aglomeración per se, si no hay una relación entre las empresas, es una externalidad que está presente, pero que a lo mejor no se materializa. Claro, o no o se sea aprovecha. Que para que se materialice, tiene que haber vínculos. Y cuanto más fuertes sean esos vínculos, mayor son las posibilidades. ¿Cierto? La cercanía genera circulación de información. Ahora hay que saber aprovechar esa información. Hay que tener antenas o facilitadores o formas de captar esa información. Sea información comercial, información tecnológica, que es muy importante en estos momentos. Entonces, eso genera, si hay captación, aprendizaje. En relación al aprendizaje hay otra cosa también que es muy interesante, que es la traducción del aprendizaje tácito en un aprendizaje más formalizado. Es decir, muchas veces cuando uno está con los productores pymes, sobre todo cuando son empresas de larga data y que son empresas pequeñas en donde el empresario es el fundador, antes de ser empresario es un fabricante, es un fierrero, como se le dice en la jerga, hace las cosas sin un manual, no tiene un manual de producción. Y se van transmitiendo de padre a hijo y del operario y del obrero al aprendiz, ¿no? Bueno, la asociatividad, cuando hay confianza, permite que esta información no codificada, esto que se llama conocimiento tácito, circule y pueda ser decodificado. Entonces, eso amplía a la vez el universo de conocimiento. Después el tema de la escala. Si se pueden hacer acuerdos de producción, acuerdos de venta, acuerdos de compra, que son los más frecuentes y los primeros que se hacen entre empresas son las compras conjuntas, hay a través de la escala de compra una ganancia. O sea, si nosotros compramos en forma conjunta, podemos comprar al por mayor, mejoramos las condiciones de compra, mejoramos el precio, mejoramos las condiciones de financiación, disminuimos los costos logísticos de entrega, etc., y obtenemos una ganancia. Y eso es una de las formas
primeras y más ventajosas de la asociatividad, las compras conjuntas. Muchas veces son las ventas conjuntas, y también está esto que tiene que ver con el tema de desarrollar también redes de proveedores comunes, ¿no? También hay el uso de equipos comunes. Cuando hay asociatividad puede haber el uso conjunto de equipamiento. En una época, cuando se hablaba de las relaciones con el País Vasco, en la metalmecánica, etc., bueno, uno de los modelos que tenían los vascos eran los centros de mecanizado, en donde un centro de mecanizado común era usado en sus horas ociosas por empresas que participaban de ese centro. Entonces me parece que hay muchas ganancias, muchas condiciones positivas en la asociatividad, pero hay un elemento que tiene que ser también destacado y que es importante, que la asociatividad convive con la competencia. Es decir, no se puede pensar solo la asociatividad en forma defensiva, es decir, uno se asocia para competir y para llegar a distintos mercados. Por ejemplo, me acuerdo en Brasil, en un caso cuando trabajábamos con APL, en la época que yo estaba en ACEPAL, me tocó trabajar con empresas pequeñas de confecciones en Brasilia. Y había un programa del SEBRAE, que es la entidad promotora de las pymes, una de las entidades promotoras de las pymes en Brasil, de trabajar con ese clúster, con ese APL de confección. Entonces, por ejemplo, era muy difícil. Arranjo productivo local. Muy ¿sí? Bien, muy no, bien. Sí. No, para que no quede solo la sigla, y SEBRAE, Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. Sí. Así, todos nuestros participantes en el curso y los que están viendo esta entrevista lo tienen, porque son siglas importantes para el movimiento tanto de apoyo a pymes como a asociatividad empresarial en América Latina. Tanto APLs como nombre de fantasía como SEBRAE son muy importantes. Sí, y es bueno que me pongas también en ese contexto, porque yo me largo a hablar y como nos conocemos, lo hago como una charla de café contigo, dando por sobreentendido que todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, recuerdo que, por ejemplo, una de las formas de cooperación que se propiciaba era cooperaban en colecciones. Entonces, por ejemplo, el que producía ropa para hombre se asociaba o participaba de una venta de productos de temporada con el que producía ropa para mujer y ropa para niño. Entonces, la asociatividad era salir a vender la moda 2022 de esas colecciones, en donde uno no perdía la especificidad de ropa masculina, ropa femenina y ropa de niño, y la complementariedad se daba por el tipo de producto. ¿Por qué? Porque habíamos visto que cuando producían lo mismo, competían muy fuerte vía precio y no había cómo. No había cómo hacerlos cooperar. Otros que cooperaban muy fuerte eran los que hacían uniformes. Por ejemplo, como Brasilia es la capital y sede de empresas, ministerios, etc., todos los que hacían vestimenta de uniformes no tenían, al ser pequeña empresa, la escala para llegar a venderle los uniformes al ministerio o a la Baric o a quien sea. Entonces se asociaban. Y ahí era una asociación mucho más difícil porque tenían que coordinar que el color gris sea siempre el mismo, porque si yo hacía un gris topo y vos hacías un gris ceniza
no iba a quedar bien cuando el funcionario estuviera vestido, y tenían que coordinar también los talles y las anilinas y las texturas y montones de cosas que implican otra dificultad, una dificultad adicional. O sea, esto de las anilinas era un tema sumamente complejo, y el tema de los talles también, porque viste que en Brasil dicen grande, bueno, como se dice en todos lados, ¿no? Pequeño, mediano a grande, y bueno, ¿cuánto era grande? ¿Era 52 o 54 de espalda? Entonces, llevar esa coordinación, esa articulación, hacía que las empresas empezaran a pensar de otra forma y avanzaran en formas de cooperación después más sofisticadas. Nada, recuerdo estas cosas que son excelente, excelente. como aprendizajes, ¿no? Bueno, y ahora te invito a pensar en un parque industrial, una zona industrial, ¿sí? Un sector industrial planificado. ¿Qué se podría hacer para favorecer la asociatividad empresarial, para generar estas redes, para generar más aprendizajes, para agregar valor? ¿Qué podría ocurrir? Sí, y además si tenés algún ejemplo o algún conocimiento de un caso sería óptimo, pero si no, ¿qué habría que hacer? ¿Qué se podría hacer? No, yo creo que al instrumento parque, que tiene innumerables ventajas desde la erradicación de empresas, sacar empresas que pueden generar o no tienen espacio o pueden generar problemas en las ciudades por contaminación, por ruidos, por horarios de trabajo, etc. El parque tiene numerosas ventajas, desde el inmobiliario, la seguridad, los servicios, la conectividad, cuando eso funciona bien. Pero yo creo que para generar asociatividad o mayor asociatividad en los parques hay que incentivarla con algún esquema de concientización y facilitación. Creo que es necesario trabajarlo en forma proactiva, es decir, transformar esas externalidades que da la localización de empresas en un mismo lugar en la generación de economías de especialización, de asociatividad. Es decir, tener, junto con la dirección del parque, con la gerencia, algún tipo de facilitación que genere el mayor vínculo y conocimiento entre los empresarios. Es decir, que si bien las empresas trabajan puertas adentro, porque ahí está su lógica microempresaria de trabajo, que se conozcan con otras empresas del parque y busquen qué afinidades hay, qué complementariedades hay. Tocó visitar un parque donde había una empresa que trabajaba en esto reciente, esto fue hace pocos años, uno no, porque estábamos todos encerrados con la pandemia, pero yo creo que fue 2 años o 3 atrás, con el programa Kaizen, en visitar un parque. En realidad fuimos a visitar una empresa que fabrica envases de cartón, cajas, está en un parque, y bueno, la empresa trabaja puertas adentro, y con el programa Kaizen se le daba una asesoría en mejoras de gestión dentro de la planta. Con el programa Kaizen, es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo con el INTI, y que brinda asesoría con el método de las 5 S de Japón, y vienen expertos japoneses, asesoraban sobre eso. Bueno, esta empresa, cuando nosotros entramos y salimos del parque, vimos que había una empresa que producía pallets, y no había ningún vínculo entre los que hacían cajas y los que hacían pallets, y empezar a pensar que, bueno, que ahí hay todo un tema logístico en el cual pueden aumentar los vínculos y generar un sistema más completo y más complejo del servicio
de la caja y del pallet. Y me parece que esas son cosas que uno puede desarrollar en la medida que haya una mayor sensibilidad sobre el tema de la asociatividad en el parque. Que no esté solamente puesto el tema de la ventaja del parque en lo inmobiliario, en los servicios, en la seguridad, en la energía, las cloacas, sino también en estas complementariedades y adicionalidades, ganancia de escala que puede dar la asociatividad. Por ejemplo, otro tema es, hablamos de aprendizaje y hablamos de servicios. Bueno, los parques pueden tener un centro de servicios que brinde algunos servicios específicos que sirvan a las empresas del parque, para lo cual hay que saber qué empresas tengo en el parque, detectar cuáles son las demandas. Entonces hay que hacer un trabajo en ese sentido, identificar qué demandas tienen las empresas. Por ahí necesitan formación de recursos humanos y puede haber un servicio de aprendizaje o un servicio de capacitación. Yo recuerdo que, no me acuerdo si fue en la Cantábrica, cuando se implementó, se reservó una parte a un centro de servicios con especialidades en temas de electrónica. Muchas veces los parques también se busca de tener un espacio común, ya sea para reuniones, para que el personal pueda tomar un refrigerio, para que pueda almorzar, y no para que eso sea un negocio de catering, sino para que esa sea una instancia de encuentro. Me parece que esa sea una instancia de diálogo y de intercambio entre los empresarios, entre los que producen y también entre los que trabajan. O sea, si están en un grupo de control Kaizen, etcétera, en una planta, tomando un café o comiendo un sándwich con otra, mira, nosotros estamos haciendo esto y nos está dando resultados. Yo voy y veo si lo puedo implementar en mi fábrica. Entonces me parece que todas estas instancias que apuntan a un mayor vínculo, a un mayor relacionamiento, son sumamente favorables. Qué sé yo, también eso tiene que ver con la especificidad del parque. Nosotros muchas veces los parques son multitemáticos, entonces no hay una selección de empresas ex ante, y hay empresas de todo tipo, entonces es muy difícil. Pero si nosotros tenemos parques con un mayor propensión a un tema, bueno, eso facilitaría que haya un centro de formación o un centro de servicios especializados. Ayer, justamente cuando estaba pensando un poco en esta charla, creo que en estos días salió algo en los diarios de parque en San Nicolás, que se presume, al menos por lo que yo pude leer, que va a tener un componente más fuerte en la metalmecánica, con autopartes, por la producción de la zona. Bueno, esos son elementos ya positivos, que si es así como yo estoy interpretando, permiten que haya un fuerte vínculo con la formación, con la capacitación, con los servicios especializados. Perfecto, muy amable. Bueno, Carlos, la verdad, has sido muy amable con tu tiempo, con tu experiencia. Te preparaste además para la charla de hoy. Genial, no te agarré de sorpresa. Hemos repasado cuestiones tanto del país como de América Latina, que tiene mucho para enseñar y para compartir, del mundo empresarial en sus diversas ramas, de la asociatividad, de los clústeres y de los parques industriales también, y esta necesidad que creo que es importante ponerse a pensar en cuestiones de sustentabilidad, de economía circular, de aprendizajes, de innovación también, de complementariedades. Creo que son algunas de las temáticas más desafiantes para este mundo de los agrupamientos industriales, por lo menos en nuestro país. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo, te mando un saludo muy afectuoso y seguramente nos seguiremos encontrando en este tipo de actividades y en otras también. Muy amable, gracias. Bueno, una cosita, Esteban, Sí. mira, justo ahora que hablabas de sustentabilidad, lo dijo
Recientemente, ONUDI está trabajando también con parques que apunten a la sustentabilidad, en donde los residuos de una empresa del parque puedan ser utilizados por otras empresas. Entonces eso también está apuntando a este tema, que es muy importante. Y recuerdo también, hace unos años, visitando un parque industrial en Italia, una cosa muy interesante era que unos alumnos de la universidad habían generado un software en donde, a partir del cual hacían un inventario de los residuos de las empresas. ¿Viste eso que queda en el fondo de la planta y que nunca sabemos cuándo lo vamos a usar, pero por las dudas no lo tiramos? Bueno, habían creado un software y con esto ponían a disposición, ya sea lugares específicos de almacenaje o de que supieran dónde estaba tal pieza o tal máquina antigua, vieja, que no usaban, donde podían sacar un repuesto, para que lo usaran ellos u otras empresas del parque o del sector. Son como iniciativas interesantes que apuntan también a estos temas de la sostenibilidad y también a generar vínculos entre las empresas. Bueno, genial, genial por este agregado también. Muy bien. Bueno, un saludo, gracias.